Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Señores, el día de hoy vamos a traer el 2 de marzo como una fecha muy importante para un héroe dominicano, que es el generalísimo Máximo Gómez. Máximo Gómez, quien era hermano, amigo profundo de José Martí, pero hay una actuación importante que hizo Ulises Heró el 2 de marzo de 1895, y fue que en esa época, Joaquín, el presidente Heró le dio 2,000 pesos dominicanos o dólares para que se encaminara a esa gesta restauradora que venía en Cuba. Es decir, donde José Martí vino aquí al país. José Martí vino aquí al país en 3 ocasiones. En 1892, 93 y 95. Pero en el 95, él vino con una encomienda a buscar a Máximo Gómez para que lo ayude, para que comparta con él la guerrilla que él iba a iniciar en Cuba para sacar a los españoles de su isla. Y se firmó en este país el documento más importante de esa gesta restauradora, que fue el Manifiesto de Montecristi, que se firmó el 25 de marzo del 1825. Se firmó en Montecristi. Y ahí en ese manifiesto establecía las causas, el porqué había que sacar los españoles de la isla. Dice el propio manifiesto, no en contra del pueblo español, sino en contra de los invasores que, como a nuestro país llegaron en 1861, asimismo llegaron a Cuba a invadir todo prácticamente América Latina. Entonces, en ese manifiesto del 1825, del 1895, el presidente Ulises Heró, quien era un dictador, pero miren, señores, cooperó con esa causa justa del pueblo cubano, le dio 2,000 pesos para ayudarle a esa gesta que para la época disponer de unos 2,000 pesos era de una cantidad inmensa de dinero. De una fortuna. Sí, una fortuna. Entonces, Máximo Gómez, casualmente, en su segundo viaje, en su tercer viaje, estuvo aquí en el país. Estuvo aquí en Barahona. Casualmente, ahí en la calle La Jaime Mota, ¿verdad? Donde hay un hotel ahí. Hay un lugar que ahí debió el ayuntamiento, el Estado Dominicano, comprar ese lugar, ¿verdad? Para hacer por lo menos un lugar especial donde se alojó ese gran hombre de América, José Martí. Entonces, casualmente, Máximo Gómez, junto con Maceo, junto con José Martí, lucharon y lograron inclusive algo importantísimo que debemos reconocer, y es que cuando José Martí muere prácticamente en los brazos de Máximo Gómez. Máximo Gómez le dice que no vaya a ese lugar, pero José Martí era un hombre aguerrido, era un intelectual de fuste, un tremendo intelectual, poeta acabado. Sin embargo, se metió ahí y fue linchado por los españoles. Y fue tan grande la amistad y la grandeza de Máximo Gómez que a él fue que le entregaron el cadáver de José Martí después de haberlo asesinado el bando contrario de los españoles. Entonces reiteramos, un día como hoy, el gobierno dominicano, a través del presidente Lili, le entrega 2,000 pesos a
a Máximo Gómez, a José Martí, para esa gesta que gracias a Dios en el 1898 lograron la independencia de los españoles en Cuba. Lord, el nombre de ese gran dominicano, quien murió en el 1905 en Cuba, y es un gran hombre reconocido por ese país. Murió en su casa, tranquilo. Murió tranquilo en su casa. Bueno. Bien, Máximo Gómez es posiblemente uno de los dominicanos que más se distingue en el mundo por su capacidad militar. Y hablar de ese tiempo donde Máximo Gómez se convirtió en un maestro del machete, porque fue con machete que enfrentaron básicamente a los cubanos, a los españoles en Cuba, y los cubanos no tenían tanta experiencia. ¿Y en qué bando militó Máximo Gómez aquí en la República Dominicana? En el contrario, es decir, estuvo al lado de los españoles. De los españoles. Por eso, sí, precisamente, esa es la pregunta. Sí, mira, ¿Por qué él varió después? Te voy a explicar por qué varió. Cuando Máximo Gómez llega a Cuba y ve el maltrato, el abuso que se estaba cometiendo contra los cubanos, prácticamente los esclavos, él se rebeló, él no pudo aguantar ese momento. Y no él, hay muchos grandes hombres que en el mundo que por acciones como esa, por ejemplo, el caso de nuestro Camaño. Camaño cuando fue una reacción por una acción de los mellizos. Un embajador americano que fue y le dijo que la única condición era ellos rendirnos nosotros. Allá inicia la gran historia de Camaño. Sí, el hecho es que Máximo Gómez, como muchos dominicanos que participaron del lado español, porque bueno, la historia tiene muchos bemoles. Máximo Gómez era un muchacho cuando la independencia, cuando Duarte funda la Trinitaria, Máximo Gómez tiene 2 años. Sí. Máximo Gómez no fue independentista y vio desarrollarse el Estado dominicano a partir de 1844 hasta la época en que se produce la anexión a España, y ve a los gobernantes dominicanos entregar la soberanía a España, y luego ve a un grupo de dominicanos enfrentar lo que fue la anexión española, y asume una postura del otro lado, adquirió experiencia, conoció las técnicas utilizadas por el ejército español, que eso fue determinante para el éxito también de la Revolución Cubana que preconizaba José Martí. José Martí era filósofo, poeta, era un hombre con un pensamiento extraordinario de libertad y de emancipación, pero no era un guerrero, no era un militar. Y Máximo Gómez en Cuba es un ídolo, porque la libertad cubana está ligada al pensamiento de José Martí y a la capacidad estratégica de Máximo Gómez. Y hay que reconocer que Doctora, Máximo Gómez se le considera padre de la independencia en Cuba. Padre de la patria no se le ha, ni siquiera a Martí se le considera padre de la patria en el sentido técnico. Es un ideólogo, es un apóstol. Pero sí se reconocen los aportes de Máximo Gómez. Eso de padre de la patria, yo entiendo que tiene que ver mucho también con lo de la nacionalidad, porque Máximo Gómez no era cubano, Máximo Gómez nace en Baní y llega a Cuba, pero Cuba tuvo ahí a Maceo, tuvo un conjunto de hombres que tuvieron unos aportes importantes. Máximo Gómez tuvo unos momentos cumbre en la Guerra de los 10 años, tuvo una participación muy destacada, preparó hombres, luchó, pero ese título no se le da. En el 1979 se creó una orden a favor de Máximo Gómez en Cuba. Hay una orden especial donde se le da un nivel grande a Máximo Gómez.
Sí, para el centenario, en el 1905 de su muerte, pues Cuba hizo actos magníficos en reconocimiento a Máximo Gómez. Fidel vino aquí casualmente, producto, ¿verdad?, de Máximo Gómez, estuvo en Baní. Pero precisamente de ahí nace la idea de Fidel Castro estuvo ahí en Baní. La restauración de la casa donde Máximo Gómez nació en Baní, que cuando usted viene de Santo Domingo, usted pasa en la misma calle donde está ubicada la casa donde nació Máximo Gómez. Sí. Pero es un dato importante, es el reconocimiento, el gran reconocimiento que los dominicanos hacemos a Máximo Gómez. Es un reconocimiento por su espíritu de entrega a una causa de libertad de una nación vecina. Los amplios vínculos que nosotros tenemos con Cuba fue uno de los estados que reaccionó de manera más tardía a la independencia. Cuba obviamente es la Antilla mayor, es más grande que nosotros, más grande que Puerto Rico. La Antilla es el país más grande, siendo una isla en las Antillas. Pero Cuba tuvo una reacción tardía, mientras nosotros nos adelantamos un poco, porque ya en 1844 estábamos en los aprestos de la independencia y en el 21 declaramos la independencia efímera con Núñez de Cáceres. Cuba no tuvo esa fase de nosotros, de la España boba, y España tenía muchos intereses económicos en Cuba, que dejó de tener intereses económicos en la República Dominicana hasta el punto de que llegó a un acuerdo con Francia para zanjar diferencias de la guerra entre los dos, y parte del botín que España entrega a Francia es la tercera parte de la isla, de nuestra isla, que es lo que constituye hoy el territorio haitiano. Pero Cuba, no solo España tenía el interés de mantenerla en el tiempo de Máximo Gómez, sino que ya Estados Unidos la vislumbraba, la tenía en el ojo imperial, porque tener el control de la mayor isla de esta región tan estratégica era extremadamente importante desde el punto geopolítico. Y la participación de Máximo Gómez logra que España obviamente no tenga, porque hizo sus aportes, no tenga el triunfo de mantenerse en España, se logra de mantener la hegemonía, se logra la independencia cubana con posterioridad, y todos conocemos la historia de esa Cuba, incluyendo la última parte que se inicia con la revolución de Fidel Castro en 1959. Sí, tenemos una llamadita del doctor Praed de Olivero, que quiere opinar con respecto Praed de Olivero Praed de Olivero es un apasionado. Muy pro-cubano. Es un apasionado de la... Estoy esperando su llamada. Sí. Bien, pero esa situación que planteó Joaquín ahí, bueno, interesante, cómo tú puedes llegar a ser una figura importante fuera de tu país y que tu propio país pase por alto algunos errores que si tú me colocas desde el lado de la restauración, entonces tú dirías, bueno, pero Máximo Gómez estaba luchando con los españoles, ¿y qué pasó? Pues son cambios históricos. Mira, está la llamada de Sí, Praed. vamos a pasar al hermano Praed de Olivero Félix, que es un amante de la realidad que se produce en Cuba, y entiendo que hará algún comentario ligado a Máximo Gómez. Adelante, Praed de Olivero. Sí, me alegra mucho el tema y la mención que hace Odalís y que hacen ustedes sobre lo que dice Joaquín. No solo la juventud de Máximo Gómez, es que el bando restaurador maltrató a Máximo Gómez, a su familia y a su vecindario, y hasta incendiaron sus viviendas, y de ahí vino una confrontación entre Vanilejos y las tropas restauradoras que estaban fundamentalmente por San José de Ocoa, y tras ser vencidos los españoles se van al último lugar que les quedaba por independizarse en América,
que era Cuba. Y Máximo Gómez cae en Cuba con otros 5 generales. Y miren qué cosa, los 6 generales fundamentales, o los 7 que pelean por la independencia de Cuba, está Gómez con 5 generales más, Vanilejos, y está Antonio Maceo, cubano, pero su madre es dominicana, Mariana Grajales. Mariana Grajales, por eso esa hermandad, esa cercanía, ese amor del cubano por el dominicano y del dominicano por el cubano. Los demás comentarios que ha hecho Dalí, que ha hecho Carlos Julio, no tienen desperdicios, pero quería hacer esa acotación sobre lo que dice Joaquín y ver por qué Máximo Gómez ayuda a la independencia de Cuba, que era como se luchaba antes, como se peleaba antes, sin esperar nada a cambio. Después a Gómez lo propusieron para la presidencia y podía ganarla a unanimidad. Y ustedes saben qué dijo Gómez, que él había ido a servirle a Cuba, que no era para que Cuba le sirviera a él, y rechazó la posibilidad de ser presidente de Cuba. Eso es ser patriota. Sí, y el gesto de Ulises Heró, tiene que ver con que, no obstante convertirse en dictador, Ulises Heró fue un restaurador, era del grupo de Gregorio, de Gregorio Luperón. O sea, la historia es apasionante y a veces hay fenómenos incomprensibles, pero esa es la historia. Eso es así. Tuvo una participación extremadamente destacada. Obviamente, en Máximo Gómez tuvo un diario que se ha convertido en una fuente histórica. Duró muchos años escribiendo lo que ocurría en el campo. O sea que mucha gente no conoce el lado de escritor de Máximo. Pero esa parte que la conocen poca gente, de que cuál fue el motivo, lo que motivó a que él se fue Paredes, sí. Entonces, que la parte de la historia que la gente no conoce sobre los motivos que tuvo Máximo Gómez para aliarse al bando español aquí, pero la gente desconocía, yo por lo menos desconocía que ellos habían sido maltratados, y el pueblo de Baní, por parte de los restauradores. No, yo no conocía esa parte. Bien, bueno, un dato muy interesante aportado por Paredes. Sí. Lo que ocurre es que la historia tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus bemoles. Y Máximo Gómez no murió como Maceo. A Maceo lo mataron. Y a Martí también. Y a Martí también. Sí. Y obviamente eso de no aceptar la presidencia cubana era por el espíritu de solidaridad. Él no fue buscando gloria. Correcto. En Cuba, fue procurando reivindicar un espacio, y lo hizo con mucha dignidad, porque como decía Paredes, él y su familia fueron víctimas de ese reducto del ejército invasor.